quienes han sido nuestras intérpretes en lengua señas chilena. Han estado aquí en una maratón, las dos, trabajando de manera colaborativa. Así es que queremos también darles los agradecimientos a ellas. Vamos a dar paso entonces a la mesa número 2. La mesa número 1 tenía como complemento museo y arte y participación, como en el fondo era poder visibilizar en las experiencias que vimos cómo los museos se hacen cargo de trabajar de manera participativa con las diversas comunidades a las cuales llegan, han llegado y irán a llegar, ¿no? Hablando también en el futuro. En esta nueva mesa, en la mesa número 2, vamos a ver ahora cómo los artistas trabajan de manera comunitaria, cómo la participación, la colaboración en los artistas y en sus prácticas creativas han incorporado también a diversas comunidades. Para eso tenemos a una nueva moderadora. Y agradecer también, antes que nombrara a la siguiente moderadora, agradecer a Graciela por haber estado aquí, por haber colaborado también en este seminario. Este seminario no es posible sin la colaboración de los amigos, y para nosotros los amigos son la gente del territorio. Así que eso también agradecérselos mucho al Museo Nacional de Bellas Artes. Nuestra nueva moderadora es Pilar Elgueta. Ella es artista visual y ella es parte de la colección del Museo de Artes Visuales. Y en una forma también de hacer partícipe a los artistas de nuestro seminario es que hemos querido también invitar a los 4 participantes, 4 o 5 en realidad participantes, para que vayan desde ya conociendo también el área de educación y entonces también se sigue trabajando de modo colaborativo. Pilar Elgueta, te dejo entonces la palabra. Hola a todas, todos, todes. Bueno, antes que nada, muy contenta de estar aquí, muy agradecida. Con el MAVI tenemos una relación de hace unos años de trabajo, desde el 2016, que de a poquito me he ido metiendo con mi trabajo en el área de educación. Así que siento muy coherente estar acá, al mismo tiempo como entender cómo ha sido la conexión con la participación, con la colaboración desde el área de educación del museo, y también yo como artista entender cómo he ido transformando mi obra o cómo la he ido adaptando para que se pueda activar en espacios colaborativos. Bueno, y vamos a empezar con la mesa 2, que se titula Arte y Participación. Vamos a empezar con diálogos, donde vamos a estar con Mónica Bengoa y con Danilo Espinosa. Después vamos a seguir con murales comunitarios con Paula Salas. Continuaremos con Ver y Palpar con Magdalena Vial y terminaremos con dibujos materiales con Francisca Sánchez. Entonces, dejo el espacio para diálogos con Mónica Bengoa y Danilo Espinosa. Hola a todas y todos. Por primera vez no voy a hablar primero, porque yo siempre la que habla mucho, así que va a partir Daniel. ¿Me va a dejar hablar a mí? Sí, nunca lo dejo hablar mucho. Hola, buenos días. Mi nombre es Danilo Espinosa. Bueno, Mónica Bengoa, somos artistas visuales, profesores en la Escuela de Arte de la Universidad Católica. Queremos presentarles el proyecto Diálogos, pero en particular el proyecto Materialidades en Diálogo, que es el que vamos a poner a fines de enero o tal vez en marzo, está definiendo la fecha, en la sala
Museo Arqueológico de Santiago, ¿no? El MAS, ¿no? El proyecto Diálogos es un proyecto que nació el 2014. Bueno, les cuento que aquí van a pasar imágenes de resultados del proyecto, tanto expositivos como de obras, ¿no? El proyecto Diálogos nació en el año 2014 por la inquietud de algunos profesores de la Escuela de Arte, que en un grupo de profesores, ¿cierto?, reflexionábamos sobre realizar una práctica artística vinculada con aspectos sociales y políticos, pero también anclada en el quehacer académico, ¿no? Nos entendíamos como artistas que estamos insertos en una universidad, y a partir de eso entendíamos entonces que era interesante establecer un vínculo interdisciplinario con otras áreas de la universidad, y tomamos contacto con el Centro de Estudios Interdisciplinarios e Indígenas, el CID, interculturales e indígenas, para proponerles entonces un proyecto interdisciplinario. De varias conversaciones con quienes dirigen el CIR y con algunos integrantes de algunas líneas de patrimonio del CIR, llegamos a la conclusión de iniciar un proceso de investigación-creación, el primero, ¿cierto?, que se tituló Diálogos del Reconocimiento, que duró entre el 2014 y el 2015. Fue un proyecto que sentó las bases de lo que de ahí en adelante ha sido el proyecto Diálogo, y es trabajar en torno al reconocimiento intercultural, al diálogo intercultural y el reconocimiento de los pueblos originarios y la valoración de los pueblos originarios, pero también con un componente de trabajo interdisciplinario importante, ¿no?, donde el trabajo colaborativo, al principio, ¿cierto?, con cientistas sociales, ¿no?, que fueron antropólogos, arqueólogos, estetas, historiadores, ¿cierto?, terminó, ¿cierto?, en procesos de construcción de obras, de indagación para resolver las obras, en donde incluso el límite era difuso respecto de cuánta autoría había también de este otro, que era un teórico. Eso nos llevó después a un segundo proyecto, hay que ver con el título de nuevo, entre el 2016 y el 2017, Territorios Alternos, en donde el aspecto colaborativo, ¿cierto?, se ve acrecentado, y decidimos entonces trabajar entre cientistas sociales, artistas y también la comunidad. Y de ahí surgen, fueron 9 proyectos los que se realizaron ahí, en distintos lugares del país, en el norte, ¿cierto?, en el sur, bueno, y ahí pasó un poco lo que les comentaba, ¿no?, donde los resultados, ¿cierto?, ya entendiendo que no todos los proyectos eran iguales, ¿cierto?, pero definitivamente hubieron proyectos en donde la autoría se diluyó absolutamente, ¿no? Podemos hablar de eso después, probablemente sí aparecen algunas preguntas. Yo estoy haciendo una suerte de contexto para que Mónica pueda contar en el proyecto actual en el que estamos hoy día. Luego de eso, realizamos un tercer proyecto que ya empieza a tener una condición más bien curatorial, ¿cierto? Nos empezamos a involucrar también con la idea no solo de realizar proyectos de investigación-creación, sino que también armar marcos curatoriales, convocar a gente en torno a las problemáticas que nos hemos propuesto, y asumiendo nuevamente la idea, ¿cierto?, de que además de artistas somos académicos. Invitamos a estudiantes y estudiantes de nuestra escuela que trabajan en torno a las problemáticas de interculturalidad, incluso algunos de ellos con ascendencia indígena, a participar de una exposición que se tituló Territorios en Tránsito. Esa exposición circuló por el sur de Chile y también... Caminos Convergentes. Bien. Yo soy la buena alucina. Sí, Caminos Convergentes, y que transitó entre el sur de Chile y Santiago. Y así llegamos finalmente a una exposición que yo diría que se transformó en un hito y que tiene que ver mucho con el proyecto actual, ¿no? Armamos una exposición, que desarrollamos un marco curatorial a partir de una invitación que nos hicieron en el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo de Guayaquil. Lo dije bien, ¿cierto? Sí, de Guayaquil. Y que, claro, que esa exposición lo que nos propuso fue realizar una selección
de obras que habíamos desarrollado desde el 2014, ¿no? Esta exposición fue el 2019. Entonces teníamos muchos proyectos, muchos trabajos, muchas obras, y armamos una selección. Y fue muy interesante porque el museo tenía esa doble condición. Pertenecía y estaba dividido en dos prácticamente en el interior, pero tenía un espacio y una trayectoria en arte contemporáneo, pero también tenía un espacio para las muestras, las piezas arqueológicas como muestra antropológica. Entonces, aunque en el museo parecía esto separado, era un museo que estaba muy conectado con lo que nosotros habíamos querido hacer de manera conectada, ¿no? Entonces, y eso planteó un desafío. Quisimos no solamente mostrar obras que dieran cuenta de lo que nos habíamos propuesto, ¿cierto? De procesos de investigación-creación, del trabajo intercultural, del trabajo de arte contemporáneo, trabajo en comunidad, sino que también quisimos que la museografía pudiera dar cuenta de esa situación. Y nos propusimos, con Mónica, fuimos los curadores de esa muestra también, nos propusimos crear una exposición que quedara en el Inter, ¿no? Que pudiera ser tanto una exposición que tuviera, evocara tal vez, ¿cierto? Lo que pasa en un museo de ciencias sociales, de antropología, pero también que fuese una exposición muy contemporánea desde el punto de vista de cómo estaban dispuestas las obras y cómo se mostraban las obras. Bueno, esa exposición y de ese proyecto, ¿cierto? Decidimos trabajar en un proyecto que se tituló Materialidades en Diálogo, y es lo que les va a contar Mónica ahora. Ya, ahora sí me toca. Bueno, ustedes que trabajan también probablemente en el ámbito de la cultura ya saben que todo es de un tremendo esfuerzo, ¿no? Y siempre hay que pelar un poco el ajo. Entonces, la verdad es que después de que concluyó Territorios en Tránsito, esta muestra en Guayaquil, y que estábamos francamente agotados, aunque muy felices, pensamos, ¿cuál es el proyecto que tenemos ganas de hacer? Y un poco así partió. Los primeros 3 o 4 proyectos incluimos Territorios en Tránsito, que fue de alguna manera una reunión curatorial de muchísimo, eran como 23 proyectos, ¿no? Anteriores. Nos habíamos planteado siempre los desafíos que tenían que ver con la interculturalidad, ¿no? En todos nuestros proyectos siempre hay, ya sea artistas, tanto, nosotros decimos, bueno, chilenos, ¿no? Como pertenecientes a pueblos originarios. Hay teóricos también pertenecientes a pueblos originarios y chilenos y también extranjeros. Y entonces eso va planteando una serie de exigencias, ¿no? Que son complejas. Entonces pensamos aliviar, sumarle un problema además de la interculturalidad, la interdisciplina, creación como investigación. Y eso fue pensar en las materialidades, algo que muchas veces se da como por sentado, algo como menor incluso, como si fuera solo una parte superficial de los asuntos. Sin embargo, en nuestro quehacer como artistas ha sido siempre en términos como personales, un asunto central, ¿no? Desde las materialidades uno piensa también los contextos y las relaciones simbólicas, históricas, en fin. Entonces convocamos a una serie de artistas que, al menos en un inicio, nosotros visualizábamos relacionados a una investigación material. En ese sentido, nos pareció interesante, por ejemplo, el trabajo de Paula Baeza Pailamilla, pensando que tal vez el cuerpo podía ser su materialidad, ¿no? Y finalmente desarrollamos entonces, el plan era inicial, desarrollar durante un primer año una serie de encuentros de un trabajo más colaborativo entre nosotros y que diera como resultado una primera exposición individual y que luego todos esos proyectos individuales se reunieran en una colectiva que visualizábamos en un inicio que podía partir en el extranjero, ¿no? Para tratar de seguir con la continuidad de la internacionalización del proyecto y luego tal vez en Chile.
Bueno, nos agarró el inicio en marzo del 2020. Podrían entender que los planes cambiaron, no solamente para nosotros, sino que para el mundo. Y entonces estuvimos un año trabajando online, con reuniones, diría yo, cada 15 días, con encuentros no solo entre nosotros, sino también invitaciones de historiadores, teóricos, qué sé yo. Y fue inevitable sentir que había que incorporar la variable del contexto, o que al menos quien sintiera que ese contexto era demasiado grande y pesado como para no hacerse cargo, también lo podía hacer. Entonces, en este minuto tenemos un grupo, son 5 proyectos. Están, como decía Paula Baeza Pailamilla, está Natalia Montoya, que es súper interesante también, porque como no se nos olvida que somos académicos, tenemos artistas muy jóvenes y ella acaba de egresar del magíster en la escuela nuestra. Y ella es de ascendencia aymara, ¿no? Que la verdad es que cuando nosotros tratamos de armar grupos de trabajo, no es fácil. Los artistas mapuches son muchos más, ¿no? Entonces no es fácil encontrar que pertenezcan a otras etnias y tienen un trabajo súper, súper interesante. Pero también el trabajo interdisciplinario ha sido importante. Entonces sumamos a 2 antropólogos que se han dedicado al arte, ¿no? Que son Felipe Cisternas y Gonzalo Barceló, que provienen del Laboratorio de Antropología Visual de la Escuela de Antropología, con un trabajo obviamente muchísimo más conceptual, pero también súper interesante a propósito de la imagen y el sonido. Y están los proyectos de Danilo y mío. Y bueno, estábamos un poco en eso este año, ¿no? Ya desarrollando los proyectos individuales, cuando vino también la invitación del MAVI para seguir la posta de qué podía hacer eso que se instale ahora en el Museo de Artes Visuales. Entonces, como si esa convivencia de estos 5 proyectos no fuera suficiente desafío, estamos ahora viendo cómo dialogamos con piezas arqueológicas del Museo Precolombino. Y eso ha sido un proceso que ha llevado la colaboración a otros ámbitos que son súper interesantes, que ha abierto preguntas de verdad súper interesantes, ¿no? ¿Qué pasa y complejas? ¿Qué pasa con el patrimonio? ¿Qué pasa con la demanda de muchas personas pertenecientes a pueblos originarios por la restitución de su patrimonio, por ejemplo, ¿no? Y yo quisiera decir, un poco para terminar, porque me imagino que ya no estamos pasando, no suele suceder eso, que yo diría que recién ahora, después de 8 años, por lo menos en términos personales, me siento trabajando de verdad de manera intercultural. Porque no basta con reunir a personas distintas en un mismo lugar. Los primeros proyectos, creo que todos quienes no pertenecemos a pueblos originarios estábamos pisando huevos, ¿no? Porque la verdad es que uno puede ser muy inadecuado todo el tiempo, ¿no? Y esta cosa como políticamente correcta en la que tratamos de desenvolvernos, cosa que me parece muy bien, digamos, muchas veces nos coarta y muchas veces nos impide hacer preguntas o relacionarnos de manera más natural incluso. Y hoy en día creo que de verdad estamos frente a un proyecto donde ya eso no existe, ¿no? Y yo me siento muy afortunada en ese sentido de este proceso. Entonces, suena muy bonito, ¿no? Como proyecto intercultural, pero de verdad requiere de una maduración de quienes participan y no somos siempre los mismos. Entonces, también hay que, como de alguna manera, volver a enganchar y reajustarse cada vez a nuevos grupos, ¿no? Porque desde los inicios Danilo siempre es más correcto que yo, entonces él no comentó las dificultades que tuvimos al trabajar con los cientistas sociales, donde había una profunda desconfianza hacia lo que los artistas visuales podíamos hacer, porque siempre parecemos que somos más al lote, ¿no? Y que como que no van a llegar con las cosas a tiempo, y por el contrario, éramos mucho más aplicados que ellos, ¿no? Y entonces es como estar todo el tiempo
borroneando esos límites, ¿no? Y atreviéndose a relacionarse de manera más fluida y con menos desconfianza. Y yo creo que eso es lo que más nos ha enseñado este proyecto, creo yo. ¿Eso me pasé? ¿No? Ya, creo que estamos ahí. Bacán. Bueno, muchas gracias, Danilo y Mónica, por su presentación. La verdad que es una interesantísima seguidilla de proyectos que, por lo menos a mí, en lo personal, me interesan desde su vínculo a lo, como decía Mónica, a lo multicultural o lo intercultural, hacia lo interdisciplinario y también hacia una relación horizontal, donde los límites un poco y las jerarquías se vuelven líquidos o se disgregan de cierta forma. Y creo que ahí me interesa vincularme a nuestra siguiente conversación o nuestra siguiente presentación, que es Murales Comunitarios de Paula Salas, donde también vamos a ver una forma de hacer acciones o hacer imágenes también colaborativas desde una idea de no autoría o desde una idea de autoría colectiva y, por supuesto, desde una relación horizontal. Así que damos la palabra a Paula. Gracias. Hola. Gracias por la presentación, por la invitación, por la interpretación. Bueno, yo les voy a contar brevemente. Tenemos 15 minutitos, me parece, ¿verdad? Aprox. Ya, súper. Ahí me hacen señas, Morisqueta, si me empiezo a extender mucho. La presentación que les voy a mostrar habla un poco de por qué hago o trabajo en estos murales y cómo, específicamente, cómo se desarrollan esos procesos. Quiero compartir con ustedes un poquito como del making of, porque creo que es muy relevante en los efectos que tiene, a mí me parece, en la comunidad. Así que vamos dándole, yo creo, Paula. Tocaya, ya. Entonces, algunas preguntas claves que me gustaría abordar hoy día y en realidad que intento abordar con mi práctica artística es qué puede hacer el mural por una comunidad y un barrio, pensando cómo una obra puntual o una serie de obras pueden causar algún efecto. ¿Qué significa para la comunidad hacer murales? O sea, ¿qué efectos tiene también como a nivel del barrio y de los vecinos, no solamente a nivel estético? ¿Cómo aportan finalmente a la justicia social? Esa es como una gran pregunta que no espero responder todavía. De hecho, estoy a puertas de iniciar una investigación larga para poder responder esa pregunta. Así que ahí en 4 años, si me invita, quizás pueda decir algo más sobre eso al respecto. Bueno, entonces, yo propongo, o la manera que yo abordo esto de hacer estos murales comunitarios es a partir de una práctica que es pensar y hacer al mismo tiempo. Esa idea viene de Silvia Rivera Cusicanqui, y en el fondo ella habla de cómo poner el cuerpo en el conocimiento, digamos, y cómo a través de las prácticas con las manos y con el cuerpo también generan un tipo de saber. Y el hacer murales en ese sentido creo que calza muy bien con esa idea de un pensar-hacer desde la corporalidad y desde no solo individual, sino desde juntar a las personas y trabajar manualmente, intelectualmente también, pero juntas en un espacio, en una mesa, en un parque, en donde sea, pero en el fondo poniéndonos en un contacto que necesariamente implica negociaciones y intercambio. No hay caso, digamos, cuando estamos en una conversación y en un diálogo, más encima, tratando de crear cosas juntos, evidentemente se produce un intercambio y ese intercambio desafía lo que sabemos, por lo tanto hay que replantearse y eso es aprendizaje, ¿verdad?
Entonces, independiente de qué cosas se aprendan, la calidad de esos aprendizajes, eso puede ser muy diverso, pero es un proceso de creación artística y también de conocimiento. Y eso para mí, bueno, ha sido algo que he ido aprendiendo o decantando con los años de esta práctica. Y podemos ver entonces un poco de cómo son los procesos. El hacer, en mi práctica, el hacer arte comunitario, y en particular estoy hablando aquí de los murales, que es una forma particular de arte comunitario, de arte participativo, en el cual se trabaja en barrios puntuales. En general estoy haciendo ahora el 7º proyecto de este tipo, es en barrios de la región metropolitana, más bien marginados, digamos, como en algunas periferias, depende mucho, pero ahora, por ejemplo, he estado hoy trabajando en un barrio de Cerro Navia, que sí es un barrio bien vulnerable, y un barrio en San Miguel de clase media, residencial, bastante tranquilo. Pero lo que se trabaja ahí es, en el fondo, primero hay un proceso de conocerse y de crear una cierta confianza con una comunidad, porque como artista yo llego desde otro lado, tengo un equipo con el que trabajo, que es una artista que es ceramista, que ella me enseñó la técnica de la pintura sobre baldosa. En el primer proyecto comunitario que hice me tocó trabajar con ella y nunca más nos separamos, y con una antropóloga. Entonces, con este equipo llegamos, digamos, nosotras 3, de hecho, ya somos de comunas diferentes y no sé, la chica antropóloga es muchísimo más joven, mi amiga ceramista es mayor, somos un grupo muy diverso y llegamos a instalarnos en una comunidad que también es muy diversa. Entonces, cuesta meses construir una relación de confianza y de colaboración, eso es lo primero. Entonces, estos proyectos nunca duran menos de 6 meses y cuando es la primera vez, por lo menos la mitad de ese tiempo uno se la pasa conversando y conociéndose. Parte de las estrategias para ir conociéndonos y construyendo esa relación y también ir viendo qué temas son relevantes en cada comunidad, en cada barrio, es el mapeo colaborativo, que había una imagen ahí. Entonces, esa, por ejemplo, es una estrategia en la cual, a través de representaciones, ya sea que las inventemos nosotros o trabajando sobre mapas reales, se empieza a identificar puntos estratégicos en el barrio, puntos que tienen valor histórico, patrimonial, conflictos, puntos conflictivos. Y de ahí, de a poquito, a partir de eso, por ejemplo, se empieza a levantar temas que van a ser relevantes y también locaciones, porque estos murales se sitúan en el espacio público, les voy a contar pronto, que podrían ser interesantes para estos murales. Obviamente, para una obra, como todos los artistas sabrán, el lugar donde se emplaza es fundamental. Entonces, se van descubriendo esas cosas. Y acá, no sé, por ejemplo, esta imagen es de un lugar icónico en Cerro Navia, del proyecto que estamos trabajando ahora, que con los años, porque con esta comunidad ya empezamos el 2018, estamos ya en la segunda serie de murales trabajando con ellos, se levantó un lugar icónico como un espacio a trabajar tanto en el tema como en la intervención, que es una cancha antigua del CAT, se llama. Y esta cancha ahora, mientras hacíamos el proyecto, la municipalidad decidió que la va a demoler, porque no está en buen estado y, bueno, nadie sabe si va a construir otra o qué va a pasar. Entonces se volvió más relevante aún ante la inminencia de su demolición o transformación. Entonces, en ese caso, por ejemplo, se trabaja con una agrupación local que trabaja con los niños y niñas de ese barrio, y con esos niños y niñas se hacen los murales. Entonces acá estamos viendo un poco del proceso, una vez que ya ha pasado esta primera etapa de conocerse y de afiatarse y de levantar los temas, y ya decidimos como, ok, el tema que queremos trabajar es la cancha. Entonces se realizan en acuerdo, digamos, con los participantes, un diseño colaborativo que se traspasa a baldosas. Y estas baldosas, que son como las baldosas de baño, no son nada especial,
pero las baldosas, al ser cerámica, se pueden trabajar con pigmentos especiales, con esmaltes, que al hornearse ya nunca más se salen. Entonces, la pintura misma, a pesar de que es especial, es súper parecida a témpera. Entonces, es súper fácil trabajar con cualquier comunidad. Eso he descubierto yo que es una técnica muy accesible. En ese sentido, porque es súper cara. En el sentido de manejarla es súper fácil, es súper moldeable, los colores se mezclan. Entonces se puede llevar a distintos lugares y como se trabaja en baldosa, las baldosas funcionan como piezas de un puzzle. No se necesita tener, por ejemplo, un espacio gigante porque se va trabajando por partes. Se hace el diseño general, sí, pero bueno, en el último año trabajamos solo prácticamente en espacios públicos, o sea, en espacios abiertos, digamos, más que públicos. Entonces se trabaja durante varios meses, se van creando, construyendo los murales con la pintura y los temas que empiezan a aparecer ahí no es, digamos, algo netamente decorativo, sino que en los murales se van trabajando preguntas en común que se han definido previamente. En el caso del mural que les estaba contando de Cerro Navia, el de la cancha, el mural de los niños decidieron que fuera sobre su agrupación, que es el clan, que es una agrupación local en que muchas de sus actividades las hacen en la misma cancha, ya sean deportivas, artísticas, en teatro, música, una serie de actividades desde hace ya 10 años. Entonces los niños empezaron a plasmar en este mural todas las cosas que ellos reconocían como relevantes de lo que hacen en el barrio, especialmente con esta agrupación, con el clan. Entonces, esta cancha, como un boceto muy básico de cancha, se fue poblando de situaciones, de eventos, y se empieza a transformar como en una especie de puzzle, como me imagino yo como buscando a Wally. Como que empiezan a meter los personajes y las situaciones a escalas diferentes. Entonces, la estética de estos murales suele ser más bien fragmentaria, porque es producto de la colaboración de muchas manos, y si bien hay como un cierto diseño base, en verdad en cada caso es distinto, pero en la mayoría de los casos empiezan a aparecer obviamente esas diferencias y es bueno que así sea. Entonces, desde lejos tienen como una visión más o menos coherente, como una escena, digamos, se ve, y cuando uno se acerca empieza a ver que en realidad está compuesta de puras partes diversas que calzan aproximadamente, podríamos decir. Y es interesante también como para mí, cómo esta manera de trabajar empieza a hablar también de cómo se construye una identidad comunitaria, ¿verdad? Que en el fondo las identidades locales no son del todo lineales, tampoco son fijas, son algo totalmente fluido y totalmente también fragmentario. O sea, finalmente se intenta levantar ciertos hitos comunes y ciertos, no sé, por ejemplo, eventos históricos como algo que respalda, que sostiene ciertas identidades y es muy bueno que así sea. Sin embargo, cuando uno empieza a meterse un poco más digamos, a nivel personal, la percepción de esos eventos o de la importancia que puedan tener al nivel de barrio y de comunidad es muy distinta y es muy subjetiva. Entonces, la exploración que está detrás de todos los murales finalmente es sobre la identidad del barrio. Siempre pueden tener temas más específicos como la cancha del CAT que yo les contaba, pero finalmente siempre todos hablan sobre cómo entendemos la comunidad en este territorio. Desde distintas perspectivas. Y quedan, lo interesante para mí también, es que finalmente estos murales que se trabajan por varios meses, por ejemplo, 2 veces a la semana, hacemos reuniones con los niños, o ahora en San Miguel, con adultos mayores principalmente. Son meses de trabajo que es como en silencio un poquito, si bien la comunidad sabe y pueden visitar, pero en algún minuto se saca al espacio público. Y ahí, de nuevo, la mayoría de las veces los muros donde se instalan o pertenecen a privados en general, que dan hacia la calle, muros que dan a la vía pública, pero que son privados. O bueno, en este caso, por ejemplo, es el centro de rehabilitación
comunitaria del bosque, que es una institución pública, pero son muros hacia afuera. Entonces, es muy importante que finalmente este trabajo de investigación, de exploración sobre la identidad y también una exploración artística, podríamos decir, tiene que estar a la vista de la comunidad, y los lugares en que se sitúa tienen que ser estratégicos, tienen que ser lugares, digamos, en donde no solamente haya mucha circulación de personas, idealmente, pero que además tengan algún cierto significado en el barrio. Entonces, por ejemplo, en este proyecto que fue en San Miguel hace unos años, quizás el mural, fueron 8 murales, pero uno de los más significativos fue también uno de los más conflictivos, porque era un mural sobre un club de fútbol local, que había sido muy importante años atrás y que estaba medio venido a menos, y tenía una sede que estaba bien botada en el barrio, entonces estaba tan botada que afuera se ponían como a tomar, a fumar, ¿ya? Y era como un espacio como percibido como peligroso en la comunidad, o sea, dentro del barrio era como, no, o sea, mejor no ir para ese pasaje, para esa esquina. Y entonces decidimos que con la comunidad que ese era, por lo tanto, el lugar adecuado para poner el mural. Y fue bien bonito lo que se logró porque, bueno, el mural se pintó junto con los hinchas de la barra y toda la cosa, pero la instalación finalmente se realizó también con esas personas que habitaban ese barrio, que se iban ahí en el día a tomar y a fumar, y ellos asumieron como un rol de guardianes del mural. Entonces fue divertido porque quedaron como que se limpió toda esa esquina y a propósito que se puso el mural, digamos, se ordenó, no sé, pues se hizo todo lo que había que hacer para que quedara como un espacio muy agradable para los vecinos, pero finalmente ellos asumieron un nuevo rol y quedaron como los guardianes, entonces también se sintieron que en ese rol podían tener un lugar dentro de la comunidad, no como los parias del vecindario, sino que también teniendo como un rol dentro. Entonces pasan esas cosas, no siempre, o no que yo lo sepa, porque yo no vivo siempre en esos barrios, por lo tanto no siempre quizás me entero. Pero es interesante lo que ocurre en términos de los efectos. Para mí, por lo menos, eso excede quizás lo propiamente artístico, los efectos sociales y territoriales que dejan al corto y a largo plazo estos murales, lo que me interesa, y era la pregunta por la justicia social, ¿no? ¿Cómo contribuye una forma artística como un mural o una serie de murales podría contribuir, por ejemplo, a la inclusión social? Y no sé, pues el caso del trabajo, por ejemplo, con gente con capacidades diferentes en el Centro de Rehabilitación del Bosque, muy, muy invisibilizado desde su... no sé, por sus distintas capacidades y condiciones, muy discriminado. Entonces, al trabajar, por ejemplo, con personas que tenían discapacidades mentales, por ejemplo, finalmente su voz, su visión del territorio, del barrio, se hicieron públicas en los murales. Entonces, quizás como personas se sentían, y bueno, lo manifestaron mucho, ¿verdad? Como escondidos, como que tenían que estar escondidos, nadie les gustaba mirar. Pero los murales quedaron ahí a vista de todo y son súper llamativos los colores, ustedes ven, pues no son discretos. Y son permanentes, porque a diferencia de los murales de pintura que se descascaran y los pintan encima, los murales de baldosa no se descascaran, no les pasa nada, y si los rayan, se les saca fácilmente, entonces realmente duran muchos, muchos años. Por lo tanto, es una manera también, o sea, eso quisiera pensar, espero que así sea. Son una forma, de resistencia contra sistemas de exclusión de distintos tipos, que excluye a personas por distintas razones. A los niños, hay que decirlo, el mundo adultocéntrico en que estamos, entonces para ellos pintar su mural, exponerlo, por ejemplo, frente al alcalde, a las autoridades locales y hablar. Además, en esos eventos se utilizan también para darle la voz a las personas que se han sentido así, es relevante. Entonces, yo lo hago con la convicción de que son una manera también de empoderarse, de empoderar comunidades y de empoderar personas que quizás no tienen el lugar de la voz hablada, o el lugar, digamos, como de la representación política más explícita. Entonces, a través de este tipo de representación pueden empezar a encontrar esa voz,
creo que no se puede quedar ahí solamente, o sea, no se va a cambiar el mundo solo con murales, pero sí, en mi opinión, es una semilla, y acá estos dos últimas fotos que está mostrando son murales que realizaron las comunidades después de que nosotros nos fuimos. Porque a mí también me importa mucho lo que pasa después, no creo que no se saca nada con ir a hacer una intervención que resultó súper bien un par de semanas y después uno se manda a cambiar y queda donde mismo, hasta puede ser peor. Entonces, lo importante también es tratar de dejar instalada una capacidad que se siga desarrollando, ¿verdad? Como sembrar algo que después pueda crecer. Por eso también muchos de los trabajos, una es que volvemos a trabajar con las mismas comunidades una y otra vez, pero además las propias comunidades ya empoderadas o por lo menos en proceso, digamos, pueden seguir trabajando con esta técnica. Y hemos visto que eso pasa y eso a mí por lo menos me da mucha esperanza de que puedan seguir, digamos, ocupando estas herramientas y otras más. Entonces, por ejemplo, en San Miguel, que es donde estoy trabajando ahora también, desde el último proyecto que hicimos, desde que eran 8 murales, se formó una agrupación con personalidad jurídica en ese proyecto. Y esa agrupación siguió trabajando y levantando sus propios fondos una vez que nos fuimos. Entonces pudieron seguir haciendo murales y talleres y gracias a que hicieron eso, el municipio, que fue a la inauguración del proyecto de los murales, le adjudicó una casa para que tuvieran una sede donde juntarse. Entonces ahora volvimos a trabajar con ellos, pero ellos ya tienen sede. Ahora están dueños de casa, ahora ellos ponen las condiciones. Entonces, a mí me da esperanza también el hecho de que esto no sea como meramente intervenciones ocasionales, sino que de alguna manera puedan sembrarse cosas que puedan seguir creciendo en la comunidad. Esa es por lo menos mi ambición. Y creo que por ahí lo vamos a dejar porque no sé cómo andamos de tiempo. Ya, súper, gracias. Muchas gracias, Paula. Bueno, increíble trabajo comunitario, muy bonito. Y la verdad que es interesante pensarlo también como en esas dos etapas que tú comentas. Esa primera es el pensar hacer, ese aprendizaje comunitario en lo que se va armando un relato colectivo o una identidad colectiva. Y después esta idea más permanente de dignificar ciertos relatos, ciertas voces que perduran en el tiempo y que finalmente funcionan en estos murales como testimonios de esa identidad colectiva. Así que muy bonito proyecto. Y bueno, quiero tomar un poquito esa idea de pensar hacer o de cómo tiene potencia la forma de hacer más que solo el producto final para introducir a Magdalena Vial con su proyecto Ver y Palpar. Bueno, hola, yo soy la que estoy exponiendo acá. Y claro, la exposición se llama Ver y Palpar. Dentro de esta exposición, yo desarrollé una obra que es especialmente diseñada para que personas ciegas puedan interactuar con ella. La obra se llama Kit de Obras Abstractas para Imaginar. En esta obra yo realicé como varias tablas, ustedes ya vieron la exposición, un poco la han visto, si se fijan son tablas talladas, con gubia, con cuchillo, trabajo en grandes dimensiones y me interesa mucho trabajar con la materialidad. O sea, la materialidad para mí está al centro de la propuesta y con esto lo táctil. Lo táctil es algo muy importante en el trabajo mío. Entonces, diseñé esta obra un poco simulando estas obras mías de grandes dimensiones como para llevar esta obra a los colegios de personas ciegas. ¿Ya? Pensé cómo sería la experiencia estética de una persona ciega que se enfrenta a mi obra, porque ciertamente si es que toca estas obras de acá,
grande, ¿no es cierto?, puede herirse las manos, puede ser como una especie de arma mortal, ¿no es cierto?, porque tiene astilla. Yo trabajo en forma muy bruta, con un combo, con gubia, en estos tableros que hasta yo misma a veces me astillo las manos. Entonces pensé, ¿cómo lo puedo hacer como para que esta persona realmente pueda interactuar con mi obra? Y generé entonces esta obra, que son pequeñas tablas que hacen un set de distintas formas geométricas, ¿ya? Y formas que están relacionadas con el mundo de la naturaleza y con las formaciones rítmicas de la naturaleza, que es algo que me interesaba a mí en mi obra. Y hice la experiencia con estas personas ciegas. Fui al Colegio Santa Lucía desde el 2018. Después hubo una interrupción por la pandemia, así que ahora volví a ir. Y ha sido una experiencia súper interesante porque también me ha permitido a mí reflexionar sobre la cualidad material de las obras y cómo también eso hoy en día nos hace falta, porque estamos en un mundo muy virtualizado, muy de pantalla, poco táctil. Nos hemos alejado, y la pandemia también ha ayudado a eso, nos hemos alejado de esa experiencia más vivencial de la materia, ¿no es cierto? Y eso es algo que a mí como artista me interesa mucho, y pienso que también como ser humano, o sea, hoy en día necesitamos, alguien habló de los afectos, la Mónica habló de la materialidad, necesitamos acercarnos de nuevo a eso. No digo que la virtualidad sea mala, al contrario, nos ha ayudado en todo este tiempo, sobre todo en el tiempo de la pandemia, pero creo que no podemos dejar de lado ese carácter más humano de la vida y más material, que tiene una consistencia, ¿no es cierto? Tiene un cuerpo, esa corporalidad. Y es por eso que hice esta experiencia, y el kit de obras abstractas para imaginar ha ido a varias partes. O sea, no solamente lo he llevado al colegio Santa Lucía, que es el colegio de la Fundación Luz, que queda en La Cisterna, sino que también lo he llevado a colegios para niños no ciegos, digamos, y también lo he llevado a la Corporación de Ciegos, que son adultos, que se han maravillado y han hecho obras colectivas a partir de esto. ¿Y cómo son las obras que hacen? A partir de las tablas talladas, yo les paso papeles y ellos hacen frottage, ¿ya? Que son como los frotages que ustedes ven ahí. Esos frotages yo los hice con unas tablas gigantes, porque yo tengo en mi taller. Eso no lo puedo hacer con ellos, por eso está el kit. Entonces ellos, a partir de las tablitas chicas, hacían estos frotages. Y lo interesante es que ellos también empezaron a hacer otras cosas. Y en ese sentido, para mí, la experiencia ha sido rica, porque me ha aportado a mí como artista también. Por ejemplo, les voy a contar una. Un día estábamos con las tablas y los papeles, y un niño que estaba ahí empezó a rayar, y se dio cuenta que no le resultaba. Y con los 2 dedos empezó a presionar el papel y a meterlo en las ranuras del tallado. Y generó un gofrado manual. Y era tan bonito verlo, porque realmente este niño como que descubrió su propia manera de hacer, sin que yo se lo dijera. Y ese descubrimiento me sirvió a mí también, porque yo después en el taller, estos grandes tableros, también los empecé a gofrar manualmente. Me interesa mucho esa acción, esa manera de descubrir en la improvisación algo también. Y eso ha sido como un aporte que me hicieron. Así que, bueno, les voy a mostrar un video, porque que quizás es más explicativo, de una de las experiencias. Esta obra se llama Kit de Obras Abstractas para Imaginar. Ese nombre surgió a partir de esta investigación que hice en la universidad con otro profesor que se llama Ignacio Nieto,
y pensamos cómo llevar esta idea de la abstracción a personas que tuvieran baja visión o ceguera definitivamente, que pudieran imaginarse estos paisajes o elementos de la naturaleza que yo trabajo en mi obra, digamos. El kit es una serie de 20 o 30 tablas que son talladas por los dos lados, son tablitas de 40 por 40 en que hay distintas imágenes, ya imágenes que algunas son más reconocibles, pero todas tienen que ver con elementos abstractos de la naturaleza, como por ejemplo un nido, como por ejemplo las nervaduras de una hoja, la textura de una roca volcánica. Estas tablas están talladas por ambos lados, de manera que las personas puedan tocarla, luego hacer un frotar sobre ella o también incluso simplemente hacer un gofrado con los dedos presionando el papel en las ranuras y en estos bajos relieves que quedan. Lo más interesante en cuanto a la experiencia que han tenido las personas con el kit es más bien poder acercarse al arte y hacer arte. Porque al hacer esta experiencia de relacionarse con estos objetos de la naturaleza y después poder apreciarlos en una obra o imaginárselos en una obra tallada y luego poder hacer un frotage o hacer una obra de arte, ha sido enriquecedor y ha sido una actividad que a las personas les gusta, se sienten incorporadas en esta apreciación artística. Y no solamente en visitar, en el caso de las personas ciegas, visitar un museo y solamente que le describan la obra, que es lo que naturalmente pasa en los museos. Entonces, en ese sentido, el trabajo ha sido como un aporte y yo también he podido aprender mucho de cómo trabajan con ese material. Yo he podido generar obra a partir también de esa experiencia que ellos han hecho con el trabajo. La experiencia con el kit ha sido interesante porque me ha permitido compartir con los espectadores, tener una vivencia con ellos en tiempo real, en contacto directo con el trabajo mío y con mi obra. Interesante, ha sido además algo que me abre caminos para seguir en futuras investigaciones de esto mismo y de alguna manera también, que es algo que es muy importante y que se ha dicho acá, que es salir de las cuatro paredes del taller. Uno como artista en general está muy enfocado en su trabajo, ¿no es cierto? Yo además soy de una generación muy de taller, y muy del trabajo así encerrada, digamos. Entonces, esto me ha permitido como llevar el trabajo hacia hacer otras reflexiones también, y eso ha sido interesante y enriquecedor, y espero que se pueda seguir desarrollando. Así que, nada, eso es mi presentación. Muchas gracias, Magdalena, por compartirnos tu experiencia vinculada a la percepción táctil. Y bueno, la verdad que se relaciona mucho con nuestra siguiente expositora, Francisca Sánchez. Ambas artistas están exponiendo ahora en el museo. Y es interesante cómo sus trabajos o lo que van a exponer acá se vincula desde una idea de el material y cómo lo podemos manipular. Y también la idea de cómo algo escultórico se puede vincular también hacia el dibujo. Creo que en la obra de Magdalena vemos eso, vemos cómo el relieve, el bajo relieve, el sobre relieve, finalmente tiene un resultado que se relaciona más a lo gráfico quizás. Y por otro lado, el trabajo de Francisca, los talleres que va a proponer, se vinculan mucho, bueno, que se titulan dibujos materiales, de hecho, se van a dar cuenta que se vinculan mucho hacia ciertos verbos sobre el material. Cómo nosotros podemos en el fondo dibujar excavando espacios o haciendo ciertas extensiones de materiales o moldes de vaciado, por ejemplo. Así que para no alargarme más, las dejo con Francisca. Francisca Sánchez.
¿Se puede usar el agua? O sea, ¿agua? Sí. Está gasificada. Sí, sí. ¿Fue? Sí. Pero estás, no sé si está así ya. No, está perfecto, perfecto. Sí. Bueno, yo preparé un material que es un video de un taller que se hizo el año 2016 en el contexto de una residencia. Una residencia es una instancia donde un artista básicamente defiende un espacio de tiempo y en un lugar distinto al que está habituado y se dedica a generar algún tipo de investigación. Y durante esa residencia lo que me interesaba era poner a prueba una especie como de metodología y que esa metodología tuviera en el centro una pregunta que yo le pudiese hacer a otros. Y esa pregunta venía de un desafío que yo me había planteado. Yo había hecho unas esculturas. El modo de hacer esas esculturas era como... a propósito de no evidencia, era esconder la mano en la tierra, más que esconder es caminar, ¿cierto?, con los dedos y empezar a ampliar ese espacio de la arriba hacia un espacio bajo tierra y que al mismo tiempo ese espacio pudiese prolongarse en otros brazos y esos otros brazos conectarse a esos otros espacios y que dibujar fuese generar un recorrido espacial de túneles, pero que al mismo tiempo cuando yo tratara de representármelos no pudiera saber bien cómo era. Entonces cuando, es como, ya, cacho que mi brazo llega hasta acá, para allá, pero ahí había una piedra, entonces esa piedra hizo que me moviera para acá y al mismo tiempo mi brazo allá es corto, entonces me tengo que poner de guata y si invito a la persona que va allá y hace un hueco, juntémonos acá, pero ¿por dónde vas tú? A ver, déjame tocar el hoyo que tú hiciste. Bueno, un montón de asuntos que si lo hubiésemos planeado desde la superficie hubiésemos resuelto de manera muy simple, digamos. Pero que al hacerlo bajo la superficie implicaba volver consciente varias cosas que no nos damos cuenta si lo hacemos sobre la superficie. Entonces había ahí una especie como de desandar y de volver a explicarse a sí mismo cuáles son esas maneras de dibujo. Cómo de alguna manera lo que me informa la yema de los dedos me permite a mí también representarme una imagen. Entonces una de las cosas que hacía era dibujar lo que estaba tocando. No lo que estaba tocando, sino que más bien la forma de lo que estaba dibujándose abajo. Y para poder chequear qué tan eficientes eran mis dedos, así como una especie de competencia entre mi mano y mi capacidad de interpretar mi mano en un dibujo, eché cierto yeso y el yeso copia perfectamente, ¿cierto? Al saturar y florecer a la superficie, uno se asegura de que todo el aire ya salió y por tanto queda una especie de fotografía. Entonces el yeso es como una especie de fotografía. Y eso después se desenterraba, y yo empezaba a mirar, ¿cierto? Sí, ya, bueno, claro. Y al final uno lo que tiene es una experiencia escultórica, o sea, un objeto, y una experiencia, un laberinto de líneas que son, vamos a decir, como una manera de dibujar bastante imprevisible. O sea, si hubiese tenido que partir de la hoja en blanco y decir, voy a hacer una obra a partir de un dibujo, y me pongo a dibujar y después la hago. Esa es la manera como, podríamos decir que en las escuelas de arte muchas veces enseñamos a dibujar a partir de la observación. Y esa observación a veces nos lleva a generar ciertos objetos. Y aquí era como un poquito al revés. Entonces yo venía de esa cuestión y ya como que yo ya me había aprendido mis brazos, me había aprendido mis dedos. Y dije, bueno, en esta residencia me tengo que eliminar. Me tengo que eliminar, y la manera de eliminarme era buscar en otros un repertorio nuevo de coreografías y formas posibles. Y dije yo, si yo tengo dos brazos, voy a trabajar entonces con un grupo de personas y que sean 8 brazos o 12 brazos. Y eso va a hacer que la escultura crezca,
porque va a ser una obra colectiva, y al mismo tiempo va a poner a prueba las formas a las que yo regularmente llego. Y entonces iba esa pregunta, como iba a la residencia con la disposición a que alguien me viniese, digamos, a mostrar algo que yo por mí misma no podía llegar. Y la otra pregunta que tenía era, sería increíble poder hacer una de estas cuestiones, pero que la pudiéramos recorrer, o sea, llevar la escultura a la escala de la arquitectura. Y entonces el contacto que hice fue con la Escuela de Arquitectura de la Universidad del Biobío, en Concepción, y invité a los postulantes, se abrió una convocatoria y se invitaron a una serie de postulantes, ¿cierto?, a venir a trabajar a una playa, que es la Bahía de Columo, que era donde yo estaba también haciendo una residencia que podemos mirar ahora. Y esto es lo que pasó. Ponemos el video y después comento al cierre. Ejercicio en verdad fue como tomar esta espuma y empezar como la primera aproximación, empezar a crear algo y como enterrando los dedos, y a mí me pareció que igual, o sea, si empezaba a mover mi dedo también podía generar no tan solo túneles, sino que más curvas, o aquí fui viendo un poco como generar texturas que se podían ir generando también con los dedos. Y bueno, como eso fue más o menos lo primero. Entonces en el trabajo colectivo lo que hicimos fue realizar como un tipo de coreografía, una coreografía entre todos juntos, extendiendo nuestras manos y generando como una cierta vinculación, pero con nuestra extensión máxima de los brazos. Entonces este como elemento lo llevamos bajo suelo, bajo nivel de suelo. Entonces al final era como un dibujo ciego que realizamos, súper sensitivo, que al final nuestros propios dedos, nuestros brazos, eran nuestro elemento con el que podíamos dibujar bajo la tierra. El hecho de poder generar formas con el cuerpo, porque igual, o sea, siempre en la arquitectura uno hace espacios para uno, pero me pareció interesante que en la arena o con los dedos poder generar algo desde uno mismo. Hay modelos más pequeños, pero en este caso trabajamos con cúpulas, a través de una cúpula que fuera habitable. Entonces fue un trabajo totalmente inverso. En este sentido, nosotros trabajamos debajo de la tierra haciendo túneles y generaba como el inverso, el resultado que salía. Y en este caso las cúpulas generábamos como generamos un terreno, como un monte de arena, y encima de él colocábamos este material de yeso, que al final petrificaba un poco toda esta cúpula. Entonces nuestra idea era generar una cúpula habitable que tuviera que fuera solo yeso, que no tuviera otro elemento que lo estructurara. Entonces generamos como un tipo de nervaduras que lo fuera estructurando, y fue quedando más o menos bien entretenido. Fue como un proceso bien interesante, y con el grupo se armó un grupo súper entretenido. Bueno. De que esto de trabajar uno tocando el material, sabiendo cómo hasta dónde llega, es súper productivo, porque generalmente uno se queda solamente en el papel, en, no sé, el computador, y en cambio es distinto tocarlo. También creo que es una forma que uno recuerda más las cosas, que se acuerda más lo que hizo, y en lo personal creo que para mí es una forma mucho más valiosa de aprender haciendo este tipo de cosas que quizás tan solo sentado en una mesa imaginando, porque en el fondo aquí igual construimos algo que podemos habitarlo, estar dentro, saber cómo queda, no tan solo como lo que podría ser. Bueno, yo creo que son exploraciones, igual diferentes. Este trabajo fue un trabajo súper práctico, más que teórico. Pero yo creo que es súper interesante ver estas cosas, porque al final de cuentas uno puede ver que hay diferentes maneras de llegar a una idea, a un concepto, que pueden ser súper sensitivos, lúdicos, que van más relacionados con el juego. Y nada, yo creo que pueden resultar cosas súper interesantes cuando uno tiene como la idea y la gana de hacer como cosas distintas.
La metodología que usamos fue bastante, yo diría que el taller duró como 4 días, pero los primeros días primero que nada los familiaricé con la idea de que el yeso era como un lápiz, que era la tinta del lápiz, que podía hacer dibujos, que podían dibujar con el yeso. Entonces, vieron que al comienzo había una especie de bloque una espuma floral, ¿cierto? Entonces, ese material les permite rápidamente a cualquier persona, ¿cierto?, generar estos espacios cavados con los dedos y entonces un entrenamiento respecto de llenar esos espacios y después sacar la figura de ese contenedor. El paso siguiente fue ponerlos en pareja y que hicieran entre dos algo. Y el último paso fue hacer entre todos una sola cosa. Y hasta ahí yo les estaba enseñando lo que yo sabía hacer. ¿Ah? Y de alguna manera esta apuesta de que aumentaran las patas o los brazos, digamos, adentro de la... tuvo, digamos, su fracaso en el sentido de que también vimos que cuando el yeso se le exige una cadena demasiado extensa, su fragilidad, digamos, aparece inmediatamente y entonces tiende a subdividirse y ahí también uno entiende que el material también tiene una escala de resistencia. Y yo creo que eso también quedó en evidencia. Y después, una vez que yo lo familiaricé, eso fue, o sea, me dediqué, digamos que dos días a que ellos quedaran como empapados, ¿cierto?, en esta idea. Les pedí a ellos que ellos me propusieran un objeto recorrible y ahí apareció la idea de la cúpula. Y ellos, en vez de trabajar hacia abajo, trabajaron hacia arriba, es decir, apilaron arena y sobre la arena tiraron esta cáscara y después vaciaron. Y entonces trabajaron positivamente. Yo había estado dibujando negativamente y ellos trabajaron positivamente. Y eso me pareció también interesante porque de alguna manera también ponía en relieve, ¿cierto?, esta manera como de trabajar a ciegas, la ponía ahora en otra condición, ¿no? O sea, sabíamos cómo se iba a ver. Ahora, no sabíamos qué es lo que se iba a grabar dentro de esa caverna que habían hecho, pero sabíamos cómo se iba a ver. Y esa aventura yo creo que es parte de la aventura que está en la exposición de abajo. Cómo usar, digamos, los sistemas constructivos que hay del suelo hacia arriba. Eso. Muchas gracias, Francisca. Bueno, precioso trabajo. Y vamos a empezar ya a cerrar. Bueno, antes de cerrar, quería agradecer también a las intérpretes que nos han acompañado hasta aquí. Largo camino. Y abrimos este espacio para preguntas, por si alguien le quiere hacer alguna pregunta a alguno de los 5 artistas, 4 proyectos que se presentaron por allá. ¿Le paso el micrófono, Paula? ¿Cómo lo hacemos? Había 2, ya. Hola, buen día. Pregunté para Paula Sara. Resistencia constructiva. Gracias. Hablabas un poco de esto de la resistencia constructiva, que me parece muy interesante, pero ¿cómo es el financiamiento? ¿Cómo las poblaciones, barrios, comunidades, cómo pueden acceder a estos proyectos tan bonitos y cómo pueden hacerlo permanente? Porque además me parece muy interesante porque tu proyecto podría ser no solamente en Chile, sino en muchas partes de Latinoamérica que tanta falta hace. Así que, ¿cómo haces ese proyecto para que se financien y cómo eliges dónde vas a ir a hacer los proyectos? Gracias. ¿Voy para allá? Ah, ya. Me llegó el micrófono. Ya, volví aquí al estrado. A ver, sobre el financiamiento, hasta ahora los fondos los proyectos de este tipo que he participado han sido con distintos fondos estatales. Últimamente ha sido Fondart y anteriormente trabajé con también otro fondo del Ministerio de Cultura que se llama Residencias de Arte Comunitario de Red Cultura.
y uno de los proyectos fue financiado por la Intendencia de la Región Metropolitana en un proyecto que se llamó Santiago es Mío. Así que en particular sobre mis proyectos, todos han sido financiados principalmente con fondos estatales y es súper importante que así sea porque como tú misma dices, o sea, en la mayoría de los casos no podría venir un financiamiento de esos mismos barrios, no es una posibilidad, por lo tanto el paso en el diseño es levantar los fondos antes de siquiera proponer el proyecto, o sea, a veces es necesario como hacer una relación previa, digamos, para poder como entablar una mínima conversación para postular al fondo y después poder aplicarlo. Pero yo primero trato de no involucrar mucho a la comunidad hasta no tener asegurado un financiamiento, porque lo encuentro muy grave ir a prometer algo que después no se puede cumplir. Y ese también es una limitante, ¿no? El tema del financiamiento. Entonces, parte, por ejemplo, de las capacidades que intentamos dejar instaladas en las agrupaciones locales cuando trabajamos es cómo levantar financiamiento. Por eso, por ejemplo, es importante constituirse como personalidad jurídica en Chile, que es un tipo de organización, digamos, que puede acceder a fondos, muchos más fondos, por ejemplo, municipales, locales. Entonces, es una herramienta que permite, digamos, darle sostenibilidad económica a este tipo de iniciativas. Esa es una manera, pero hay varias y en verdad es un tema siempre por resolver. O sea, si te digo la verdad, yo trabajo así año a año levantando los fondos específicos y cuando no tenemos un fondo el proyecto se posterga. Así que es muy frágil en ese sentido. Y respecto a cómo elegimos los distintos barrios, ha sido, la verdad es que hasta ahora ha sido, por un lado, algunos buscados, por ejemplo, el Centro de Rehabilitación del Bosque y el primer proyecto que hicimos antes en una junta de vecinos es porque mi socia ceramista vive ahí y ella participaba de ese centro y ella también conocía esos lugares, entonces ella propuso, como ya ella tenía una relación, nos dijo, bueno, yo creo que este es un súper buen lugar y yo lo conozco, ya tengo puentes hechos. Por ejemplo, en el San Miguel fue porque Santiago es Mío, cuando hizo esta invitación a que artistas postularan arte comunitario, ellos proponían los barrios, no nosotros. Entonces fue una hermosa, digamos, coincidencia que nos encontráramos ahí con un grupo de artistas locales, digamos, y gente interesada. Pero así, digamos, de esa manera, o sea, yo la verdad es que estoy convencida que prácticamente en cualquier barrio se puede realizar este tipo de proyectos. Hasta ahora no me ha tocado un barrio en donde finalmente no haya resultado, creo que puede pasar. Y he hecho proyectos similares, no tan largos, pero proyectos más puntuales de arte comunitario en otros lugares, fuera de Chile, por ejemplo, o en otras regiones, pero no por esta cantidad de tiempo, que son 6 meses. Hasta ahora no me he logrado, digamos, moverme 6 meses a otro lugar porque requiere una presencialidad física. Entonces, por eso principalmente mis proyectos de este tipo son en la región metropolitana. Tengo 2 hijos chicos y no soy tan nómade como yo quisiera. Entonces, por ejemplo, en residencias de arte, como la que contaba también la Fran, he logrado realizar proyectos más puntuales, por ejemplo, mapas colaborativos durante un mes, que los trabajo en un barrio sacándolo al espacio público y que la gente colabore a construirlo, co-construirlo. Pero no son lo más que he logrado hacer, digamos, es un mes fuera trabajando así. Y entonces el resultado es muy interesante, pero súper distinto. Es más como una investigación. No tiene, digamos, un resultado tan permanente. Pero me parece súper interesante. No sé si respondí todas las preguntas, ¿sí? Ya. Hola a todos. Mi pregunta es para Magdalena. Bien. Quería saber cómo ella llegó a proponer estos talleres, si fue algo intuitivo a través del tiempo o tenía una relación con alguien no vidente que la llevó
a realizar estas obras y estas experiencias con ellos. Si tenía esa inquietud o también si se ayudó con alguna información de neurociencias, que por ahí hay también, no es tanta, pero hay acerca de lo que ellos, las capacidades de ellos a través de los otros sentidos. Esa es mi pregunta. Gracias. Yo voy a pedirte. Es muy buena la pregunta. No lo alcancé a decir en la presentación. Bueno, lo que pasa es que este trabajo surgió a partir de un magíster de artes visuales que yo hice. Yo soy profesora de la Universidad Finisterra y ahí nos obligaron a los profesores, no nos obligaron, pero nos dijeron que si queríamos hacer un magíster, ahí que se iba a hacer en la universidad para los profesores. Yo ya tenía un magíster, pero lo hice porque me pareció interesante el programa porque tenía un enfoque interdisciplinario. Venían profesores de distintas áreas, a ciencia, qué sé yo, tecnología, a hacernos clases. Y en uno de esos grupos de investigación surgió como el encargo de cómo podíamos cada uno unir el trabajo propio, personal, hacia otra dimensión, hacia otra área del conocimiento. Entonces, pensando, justamente en esa época mi papá había tenido un accidente, un ave, porque mi papá, yo soy vieja, mi papá es más viejo, como se llama, qué sé yo, cayó en la clínica, tuvo un ave, entonces no podía hablar, quedó sin habla. Y yo tenía que encargarme de él, llevarlo a la clínica, leerle, entonces íbamos a las exposiciones y leía los títulos de los cuadros y por ejemplo, decía, en este caso, este cuadro acá, Imaginaciones Ciegas, y él decía, así, era un idioma chino. Entonces yo dije, qué increíble cómo una persona que tiene una dificultad, ¿cómo puede apreciar esto? Entonces, justamente en este ramo, dije, ya, es muy difícil trabajar con mi papá, complicado ahora, esto me queda grande, pero sí, mi trabajo tiene una cualidad táctil, de relieve, que sí podría acercarse y dada la materialidad a esta otra discapacidad que es la ceguera. De esa manera, en el fondo, eso fue como el punto de partida y ahí comencé una investigación teórica. A partir de esto, pasando por todos los teóricos de la Gestalt y educadores que de alguna manera plantearon las bases de la educación de arte para personas con ceguera. Después de esa investigación teórica, yo empecé a hacer las experiencias, que son las experiencias prácticas, con cuestionario, para hacer preguntas, entrevistas abiertas y definir como resultados cualitativos y cuantitativos. Entonces se hizo, en el fondo todo esto se hizo en el marco de este magíster de artes visuales que tenía este enfoque interdisciplinario. Y resultó que fue exitoso porque en realidad se acomodó muy bien al trabajo mío y mi trabajo también a esta situación de discapacidad, ¿te fijas? Y bueno, y toda esa investigación, en toda esa investigación uno descubre cosas y yo no tengo idea de neurociencia, pero de alguna manera también me interesaba eso, que fuera una aproximación más desde el arte. Por eso que cuando yo planteé la obra, yo no dije, esta es una obra solamente como para que esté en el museo, para que sea un elemento de mediación, sino que es una obra más dentro de la exposición. Y está allá, se llama así, Kit de obra abstracta para mí, y es una obra que se manipula, que se traslada, que genera otras obras, pero tiene esa cualidad, no quiere ser una cosa científica, digamos, porque yo no lo soy, sino que quiere mostrar mi aproximación y mi sensibilidad hacia ese mundo, ¿te fijas? Eso es como mi respuesta, no sé si te la respondí.
parecer ya no hay más preguntas. Estamos ya entonces dando por cerrado el seminario, cuarto seminario. Antes quiero decir algunas cositas. Al inicio de... Bueno, primero darle las gracias a Pilar Elgueta por haber participado con nosotros y haber moderado también esta mesa. También a Danilo, a Mónica, decirles también bienvenidos. Ellos van a incorporar la nueva muestra que tendremos en la sala del Museo Arqueológico. Bueno Pelón se fue, de hecho en este momento se está yendo Bueno Pelón, una exposición que lo tuvimos por mucho tiempo, pero todos los cambios son buenos y yo creo que desde ahí también agradecerles a Francisca Sánchez por estar acá, por permitir también que el área educativa pueda incorporarse de alguna forma a su trabajo con las distintas acciones que realizaremos durante los meses que siguen. Y también a Magdalena por la exposición. Y por último a Paulita, que Paula también siempre está con una gran disposición para seguir desarrollando distintas actividades con nosotros. Y bueno, y por último, María Irene lo dijo al inicio, esta en realidad es mi despedida. Me quiero aprovechar unos minutos de... agradecer infinitamente. Creo que este lugar me hizo más grande y creo que también le entregué mucho corazón a este lugar. Pero los cambios son muy necesarios porque creo que las tierras se tienen que remover para que otros también ingresen. Y de eso se trata la participación. Y de eso se trata que ingrese la nueva exposición Diálogos, y de eso se trata también de que nosotros, cada uno, empecemos a incorporar a nuestras vidas, a las distintas comunidades que tenemos, partiendo por nuestras familias y haciendo creciendo este círculo, como decía Jessica, ¿no? A todos los que están en continuación, después a nuestro alcance, y como... La participante aquí me dijo ser como coyunturas de los dedos, ¿no? Esas coyunturas que de pronto hacen esta red, ¿no? Y que permiten hacer justamente esto, que permiten dar gracias y que permiten abrazar. Y nada, pues, un gusto, un placer. Siempre voy a estar aquí, como dijo María Irene. Y ustedes, esta es su casa, así que sigan participando siempre de todas las actividades del área de educación e inclusión del Museo de Artes Visuales. Muchísimas gracias.